Hola, Hola, Agus, buenas qué tardes. emoción. Qué lindo verte, qué emoción. Esto de la virtualidad, la posibilidad que nos da, por favor. Qué lindo verte, Agus. Qué lindo compartir Igualmente, con vos esta hermosa entrevista, realmente. estás Un bárbara. gustazo tenerte en Rincón de Infancia. Alegría enorme el tenerte, el agradecerte por tu generosidad, de habernos aceptado la invitación de poder compartir con nosotros esta tarde. Realmente queremos agradecerte y bueno, sin muchos merodeos y sin mucha introducción, Agus, quiero que les cuentes a las mamis, a las personas que hoy están con nosotros, poco tu experiencia. Y primero contanos acerca de vos, porque por ahí muchos dicen, sí, Agustina Videla, la escritora, pero yo creo que no estaba mucho en los planes esto de ser escritora. A ver, que ahí la Ahí conexión está. está Sí, quería volviendo. chequear la conexión, pero es lo Se te, mejor que tengo. ¿Vos me escuchás bien? se te escucha perfecto, Bien, Agus. bien. Así que tranquila, tranquila. Sí, yo también soy nueva en todo esto, la Con, verdad. sí, no, quédate tranquila que estamos todas Ah, iguales, ¿eh? Lo que pasa es que somos muy corajudas, somos valientes, ¿viste? Y vamos y tocamos todos los botoncitos a ver qué sale. Pero bueno, vamos aprendiendo. Eso es lo importante, perderle el miedo a las cosas y tal cual, aprender tal siempre. cual. Bueno, Agus, contanos un poco de tu vida, vamos a romper un poco el hielo, contanos un poco de tu vida, porque yo creo que ser escritora no estaba dentro de los planes de esta mamá. No, yo creo que estaba dentro de tal vez de los deseos casi de infancia, te digo, o sea, de escribir, o sea, siempre es algo que me gustó, pero bueno, también en esto en este gran desafío, ¿no? Que me tocó vivir, que a la vez ahora descubro tantos regalos, ¿no? Y tantas oportunidades. Y creo que si no me hubiera ocurrido justamente todo lo que me ocurrió, que fue tan intenso, no hubiera atravesado también esa propia limitación y esa propia etiqueta, ¿no? En la cual yo me había puesto de que era algo que no podía, no estaba a mi alcance. Me pareció que también lo que me estaba pasando era mucho más importante que la forma. Me parece interesante también en ese sentido el aprendizaje, ¿no? Porque yo siempre me había gustado la literatura y leer y hubiera fantaseado con ser escritora, pero pensaba más como en la belleza del lenguaje, ¿no? En la perfección y En en lo la construcción. Y después lo que me estaba ocurriendo era como que dije, no sé si escribo bien, pero lo que tengo para decir es importante. Entonces, el contenido pasó por encima de lo artificial o ¿no? de la apariencia. Entonces, eso fue lo que me animó bueno, a lanzarme y poder intentar escribir el libro. Y contanos, Agus, un poco, contarles a las mamás de qué habla este libro, para las que no saben. Dicen, bueno, único, es el libro de Agustina Viguera. Sí, bueno, ¿de qué trata? Contanos un poco, que en este mes del autismo nosotros nos dedicamos a trabajar un poco este nivel de concientización, ¿no? Porque siempre decimos autismo, pero bueno, ¿hasta cuánto realmente conocemos lo que es el autismo, ¿no es cierto? Y la idea de Rincón justamente en este mes especial fue eso, reavivar un poquito la llama y empezar un poco a hacer conciencia, así como vos decís de que como mamá descubriste un montón de cosas, no solo de Lucas, sino más bien tuyas, que te llevaron a poder ayudarlo a él y de romper un poco las barreras, las limitaciones, los miedos, contarles un poco a las mamis y a la gente que está escuchando o a aquellas familias que están muy interesadas en saber cómo por ahí abordar esto del autismo. Dale. Sí, el libro cuenta mi experiencia personal. Desde el momento el primer capítulo se centra en hacer un poco un raconto de los primeros años, ¿no? Desde que fue la primera vez que el jardín de infantes al que iba Lucas, cuando tenía 2 años,
nos convocó para que hiciéramos una consulta con un neurólogo por estas conductas atípicas que veían, ¿no? Entonces, bueno, esto surge a muy temprana edad, que un niño de repente ya no puede comportarse como se espera, ¿no? Que se comporte en un grupo, que acate las consignas, que se siente de una cierta manera, bueno, que responda también a los juegos que se ofrecen. Entonces, todas estas pequeñas cosas, más una dificultad también dentro del círculo familiar, donde notábamos que no respondía a la mirada, bueno, que no jugaba de esta manera que uno piensa. Y tenía muchos berrinches también, ¿no? Muchos enojos. Muy difícil en esta idea de, bueno, pensando en un chico como caprichoso, o que uno no puede, que no hace caso. Entonces, hago un racón. Exacto, y qué difícil también distinguir, porque por ahí, por naturaleza misma, la criatura cuando es chiquitita tiende a hacer berrinches. Y hasta qué punto decir, bueno, no, es natural que haga un berrinche y decir, bueno, no, esto ya pasa o excede de un simple berrinche. Sí. O sea, como uno también está alerta a todos estos patrones que vos vas definiendo como patrones de conducta que van teniendo los niños, y va despertando ya la intriga del papá o la mamá de decir, qué raro que esté pasando esto, cómo será. Sí, sí. O sea, todos aquellos papis que por ahí estén escuchando y vean o observen este tipo de cosas, ya prender la lamparita y decir, bueno, acá hay algo que no está, digamos, dentro de los parámetros. Sí, y frente a eso ya tratando de ir a ideas concretas de cómo colaborar o cómo poder sumar con mi experiencia, porque la idea del libro fundamentalmente es esa, que mi experiencia y mi recorrido, con todas sus equivocaciones y con todo su tiempo de proceso, pueda tal vez acortar el proceso de otro o traerle información un poco más tempranamente o ayudarlo a por lo menos abrir su perspectiva a otras ideas. Y frente a esa primera infancia que decís, yo creo que también es muy importante como mamá, como papá, entender que estas dificultades son dificultades concretas que uno puede aprender a herramientas para ayudar a que su hijo, su hija, tengan más habilidades frente a estas cosas. Por ejemplo, estimular la interacción, a trabajar la frustración, a trabajar la paciencia. Bueno, estas son habilidades que se enseñan, que se pueden aprender. Y hay niños que las tienen más por debajo, digamos, por debajo de lo que se espera en su edad. Y esto es algo concreto y específico. Y no se necesita tener un diagnóstico para actuar, ¿no? Desde este punto de vista. Me parece que eso es importantísimo, porque si no es como que estamos haciendo una dicotomía ahí, una oposición entre, bueno, si es un berrinche de esta índole, podemos, ¿no? Lo retamos y ya se le va a pasar, exacto, y si no, bueno, es porque tiene un diagnóstico. Entonces nos quedamos en eso donde después hay un montón de grises y de matices. Hay chicos que son, digamos, tienen más dificultad en todo esto y los podemos acompañar con esa mirada y ayudándolos a aprender en cualquier circunstancia. Ya te digo, si eso deriva en un diagnóstico o no, es una cuestión secundaria. Me parece que esto es re importante. Si yo tuviera que poder acompañar como mamá a otra mamá, ¿no?, que está en esa instancia, es lo que me parece que es más importante comunicar. Hace poquito una mamá me escribió diciéndome, mi nene tiene 3 años y se pega la cabeza contra la pared cuando se enoja. Y yo lo llamé al pediatra y vos decís, bueno, esto obviamente se está autolesionando, es complejo. Entonces me dijo que ella consultó con un pediatra y que el pediatra le dijo que espere. O sea, que ella tiene miedo de que sea autismo, de que tenga trastorno del espectro autista, y la pediatra le dijo que espere. Entonces, ella me consultaba a mí y yo le respondí, digo, mira, yo no soy profesional, ni te puedo decir si tu hijo tiene o no tiene. Lo que te puedo decir es que vos no necesitas esperar nada para ayudarlo a tolerar la frustración. Si tu hijo se pega la cabeza contra la pared ahora, hay que ayudarlo, no se puede esperar. Entonces, bueno, eso fue lo que un poco, en algún punto yo tardé, casi te digo, bueno, prácticamente 5 años en entender esto. O sea, en el tiempo en el que estuve más, bueno, pensando que había otros que tenían que trabajar de esa forma, ¿no? Como confiando plenamente
solamente los terapeutas, pero sin entender mi responsabilidad en aprender estas herramientas. O sea, uno no se va a transformar en terapeuta, ni en fonoaudióloga, ni en musicoterapeuta, ni en psicólogo, pero de todas maneras, de todas formas, hay un montón de herramientas de todas estas disciplinas que podés incorporar para ayudarte a, como mamá, acompañar a veces a niños que tienen más dificultades que otros. Eso es un poco, ¿no? Me parece Exacto, que y es como algo importante a súper transmitir entre importante lo que estás nosotros. contando, porque, exacto, ¿sabes por qué te digo? Porque esta búsqueda que vos haces de aprendizaje, ¿no es cierto? De poder conocer más, de trabajar esto, de cómo abordar esto con Lucas, en esa búsqueda, ¿qué herramientas encontraste? O sea, ¿fuiste a estudiar online, agarraste los libros? ¿A quién recurriste o cómo te forjaste vos tu espacio de conocimiento para poder ayudar a Lucas? Mira, bueno, entonces, tratando de seguir hilando en tu primera pregunta, a partir del Sí, segundo capítulo lo que hago es me centro en los 2 años que fueron claves. Yo digo que entre los 3 y los 8 para mí fue como un periodo donde transité un periplo de terapias y instancias que toda la gente, que mucha gente sabe, pero no me hice cargo de una manera personal de esta situación. Y cuando él tuvo 8 años, recién ahí recibí el diagnóstico de trastorno del espectro autista y el libro se centra en ese tiempo, entre los 8 y los 10, en el cual yo ya tenía una situación muy difícil en la crianza, estaba muy desconectada de mi hijo, y también estaba muy como enojada con mi propia realidad, con mi cotidianidad, con mi frustración de no poder comunicarme con él, ¿no? De una manera... Agus, contanos, o sea, vos en el momento que estás criando a Lucas, sos una mamá que trabaja, que va a su trabajo, que está a cierta cantidad de horas Bueno, fuera, que yo me vuelve, que dediqué, se encuentra, sí, o yo me sea, dediqué siempre a lo artístico. Mi vida fue bastante, desde ese punto era bastante atípica, ¿no? Porque yo soy bailarina y desde los 18 años que me dediqué a dar clases de baile, cuando él nació con su papá, que era mi pareja de baile, nosotros viajábamos por todo el mundo dando clases, entonces nuestra forma de trabajo era muy diferente a la de la mayoría de la gente, ¿no? De repente teníamos periodos de mucha intensidad de trabajo, un fin de semana, y de repente estábamos toda la semana con él. Yo no era una persona que salía regularmente de mi casa. Y particularmente una vez que se detectó esto, yo estaba con más de un segundo bebé recién nacido, entonces, y separada, o sea, inmediatamente de que empezamos a ver todas estas cuestiones, nuestra pareja, digamos, terminó de disolverse. Obviamente para cualquier pareja, transitar una crianza de un niño difícil trae mucho conflicto, porque no es fácil también encontrar cuál es la mirada, ¿no? Encontrar una coherencia, cómo tratamos este problema. Por eso decía también al principio, cuando son chiquitos también es muy fácil que uno lo quiere poner en penitencia, que el otro tiene paciencia, que el otro no le dice nada. Digo, es difícil, ¿no? Y eso genera muchas discusiones adentro de la pareja, dentro de la familia. Pero después, bueno, la vida también siguieron sucediendo muchas cosas intensas que hicieron que yo en general no tuviera un horario para irme de mi casa. Y eso era bueno y era malo, ¿no? Porque justo hace poco hablaba como, yo pienso, muchas veces se habla de las mamás que no trabajan, ¿no? Y no hay tarea más difícil que estar todo el día cotidianamente acompañando una crianza difícil. Que a veces, digo, los papás, o sea, tienen que ir a trabajar y están felices, porque están todo el día fuera de casa y es mucho menos claro, agotador que estar dentro de casa. sí, Bueno, el otro totalmente. día me encontré con una compañera Y nuestra. realmente es un verdadero acto de amor, porque como dice la Madre Teresa, esto es renunciar a uno mismo, es renunciar a hacer lo que yo tengo ganas de hacer, en pos de decir, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que me toca, y asumo, como decías muy bien hoy, la responsabilidad como mamá, Sí, me hago cargo, sí, o sí, sea, esto es sí. mío, no lo puedo dejar a la No, no. deriva. Y realmente es una decisión que requiere mucha valentía, mucho coraje, mucho ímpetu de tu parte y que en eso también, o sea, me siento súper orgullosa
porque realmente esto refleja mucho de lo que vos sos. O sea, este temperamento fuerte de afrontar la vida con tenacidad, con fuerza, con ganas, y no dejarse vencer por esto, y además poder compartirlo. O sea, lo tuyo pasa ya a un punto altruista donde vos decís, yo quiero ayudar, no quiero que todo el mundo transite esto de la manera que yo lo transité. O sea, me parece súper generoso de tu parte también esto de poder transmitirlo, y realmente te quiero dar gracias por eso, porque reconozco en vos esa valentía y esas ganas de ayudar a otras personas a través de tu experiencia, de poder abrir tu corazón, de poder abrir tu realidad hacia afuera, sabiendo lo que eso implica, ¿no es cierto? Bueno, pero nos hace bien, definitivamente nos hace bien a todos, ¿no? Y da sentido a todas las cosas, cuando uno puede, cuando siente que esto, que lo que uno vivió, lo que vive también ayuda de verdad a otro, o por lo menos esto, ¿no? Le da perspectiva, le hace sentir acompañado, me parece que es re valioso. Y poder acceder a la información, tu pregunta hace unos minutos, no me olvido, era bueno, porque también hay que ser concreto, ¿qué herramientas concretas te ayudaron? Claro. Bueno, como vos decías, me dieron el diagnóstico y empezamos a hacer un tratamiento muy intensivo y muy tradicional, con todo el abanico de terapias que hoy por hoy tienen en general para este tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, fonoaudiología, terapia cognitivo-conductual, musicoterapia, psiquiatría, ¿qué más teníamos? Teníamos dramaterapia, habíamos hecho un poco de terapia ocupacional, o sea, toda. Y era, o sea, era como una batería, ¿no? de actividades y de terapias. Y yo me daba cuenta que no estábamos, o sea, avanzando. No sentía que eso fuera significativo y me daba cuenta de que realmente en lo cotidiano, o sea, que no alcanzaban esos momentitos, o sea, si eran para algo útiles, que yo tampoco entendía bien la utilidad porque sentía mucha desconexión con los terapeutas, sentía como que realmente no había una vinculación con la experiencia de la madre y con lo que pasaba en el resto del día. Como que la terapia era un hecho muy aislado, ¿no? Y me parecía que era muy ilógico, porque yo, viste, tenía días muy difíciles, donde Lucas se enojaba todo el tiempo, y para mí era muy agotador. Y hacía todo un esfuerzo por llevarlo a una terapia y llegaba y entraba 30 minutos que no sabía qué estaba haciendo y salía y yo pensaba y decía, ¿y esta gente qué espera que yo haga las otras 23 horas del día? O sea, necesito herramientas. Y frente a esto hay algunos, ¿no? De repente hay algunos terapeutas, o me ha pasado concretamente, por ejemplo, de un psiquiatra que me dijo, la verdad que vos deberías ocuparte de tu rol, o sea, vos sos mamá. Y lo sienten como, casi como, yo lo observé, en ese momento yo ya estaba como, ya había transitado un largo camino y le dije a este señor psiquiatra muy reconocido, le dije, ¿y cuál sería mi rol de mamá? O sea, ¿en qué tiempo histórico y en qué sociedad? O sea, ¿cuál es mi rol de mamá? ¿Llevarlo y traerlo a las terapias? O sea, ¿y el rol de mamá de qué niño? Mi rol de mamá en este niño es ayudarlo y tal vez necesito saber un poco de todo para poder llevar adelante esta crianza, ¿no? Entonces, nadie pretende reemplazar a los profesionales, al contrario, o sea, pero me parece que lo que tienen que entender es que el rol protagónico realmente dentro de cualquier transformación está dentro de la familia, no está en el consultorio con 45 minutos. A este hombre nosotros lo íbamos a ver una vez cada 15 días, 50 minutos. Para mí era un chiste, o sea, y a veces uno como familia tarda el doble de tiempo en llegar a ese espacio y en viajar, y en el medio el chico se te enojó y lo tenés que estar arrastrando por la calle para llegar a las 14:53, que es el turno, ¿no? Entonces, bueno, esta desconexión entre lo que me estaba ofreciendo el sistema de salud y lo que yo veía como ser humano, hizo que empezara en esta búsqueda que vos decís, que es la que cuento en el libro. Y bueno, lo que me sirvió fueron algunos libros que empecé a leer, varios de ellos están en inglés, pero últimamente me enteré que varios están traducidos.
Inmediatamente cuento que armé un pequeño grupo de Facebook donde toda esta bibliografía la vuelco y les voy contando para compartir. Allá hay más de 220 familias que están dentro del grupo y la idea es compartir información que pueda ser útil. Agus, después si podés, te voy a pedir que nos pases el link de Facebook para que las mamis que tengan chicos o que quieran participar, se quieran informar, puedan participar de este Por espacio supuesto. también. Eso te va a quedar como tarea pendiente, lo vamos a pasar en el Instagram de Rincón. Dale. Sí, la idea es volcar esos referentes que a mí me abrieron una perspectiva distinta. Yo siempre cito, bueno, hay el primero de los libros como de crianza que leí es un libro que se llama Cómo hablar para que los chicos escuchen y cómo escuchar para que los chicos hablen. Que es un libro, creo que prácticamente de los años 80, de dos mamás norteamericanas que más se enfocan en la idea de la crianza respetuosa. El siguiente referente que me marcó mucho es un psiquiatra llamado Ross Greene, que yo recomiendo mucho porque tiene un lenguaje muy claro y una mirada que para mí fue un cambio también radical. Este psiquiatra escribió un libro que está traducido a muchos idiomas, que se puede conseguir acá en Argentina, y se llama El niño explosivo. Y justamente yo que tenía este nene que tenía tantas dificultades de regulación emocional, pero básicamente eso es lo mismo que decir un chico agresivo, o sea, que pega, que grita, que se enoja, que revolea cosas, y que uno muchas veces enseguida lo pone en términos de un chico malo, o sea, un chico que, ¿no? Y empieza como a etiquetar, ¿no? E incluso a sentirse culpable. Exacto. Y decir, ¿cómo pude yo tener este nene tan malo? O sea, ¿de dónde sale esa maldad? Y hasta que, bueno, uno puede correrse de ese lugar y entender que no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino que son habilidades socioemocionales que todavía no adquirió y que necesita para poder comunicar lo que le pasa. Y este psiquiatra trabaja de una manera que trasciende los diagnósticos, como decía al principio, ¿no? Él describe tipos de dificultades. Por ejemplo, chicos que son muy inflexibles en su pensamiento, que cuando les generas un cambio se enojan porque no pueden ver otra posibilidad. Chicos que son muy intolerantes a la frustración. Chicos que son muy impulsivos. Entonces empieza a describir cosas muy concretas que cualquiera de nosotros puede observar en sus hijos. Que después eventualmente pueden aplicar a un determinado diagnóstico o no, porque todas estas habilidades están dentro de un espectro. Quiere decir que podemos estar en mucho déficit o en poco déficit, ¿no? Como decir, bueno, yo puedo, se entiende, ¿no? Pero para ser como bien claros, o sea, yo puedo tener una dificultad para hacer amigos. Si yo tengo un poquito de dificultad, tal vez pasa como algo normal. Ahora, si yo no me puedo relacionar con nadie, realmente me está impidiendo en la vida cotidiana poder sentirme bien. Entonces, esta idea del espectro y de los continuos hace que uno entienda que, bueno, tiene que ayudar a su hijo en diferentes áreas particulares y generar estrategias de comunicación para poder conseguir acuerdos, para poder establecer diálogo, ¿no? Todas estas cuestiones que a veces frente a la frustración uno se enoja y grita y castiga y se siente impotente. Así que bueno, ese es otro escritor, otro médico que me ayudó mucho. Hay otro psiquiatra que escribió un libro que se llama Únicamente Humano. Ese está como enfocado al autismo, pero este es otro libro que yo digo, es un libro que realmente es para cualquier madre o cualquier padre, ¿no? Es muy valioso a toda la información. Y él fue una de las personas, este médico para mí fue una de las personas que más me dio seguridad frente a este empoderamiento de que la palabra, la voz de la familia es muy valiosa, incluso en cualquier proceso diagnóstico, incluso en cualquier tratamiento. No se puede desvincular lo que pasa en una familia con lo que necesita el nene. Esto para ir a lo concreto. Él mismo en el libro creo que habla, ¿no?, de la idea de
poder poner en la balanza cuán estresante es la terapia que me están proponiendo. Por ejemplo, si yo consigo un profesional que me dicen que, o sea, que tiene una musicoterapia muy buena, pero me queda a 2 horas de mi casa y yo tengo que cruzar toda la ciudad y mi hijo que tiene sensibilidad sensorial termina con los oídos así y estamos en un colectivo que le hace mal y yo termino estresada porque no puedo cocinar y él come en el... Digo, son un montón de elementos en nuestra vida cotidiana que es como me compete a mí analizarlos para entender si realmente vale la pena ese costo-beneficio para él y para nosotros como familia. Porque como ahí, viste, como que me liberó a decir esto, bueno, tal vez si yo me hago el tiempo de quedarme en mi casa y desconectarme de todo y sentarme al lado de él y leerle un libro o estar un rato tranquila con él, es muy importante para nosotros, ¿no? Y no necesito un terapeuta externo que me traiga, entonces pues a veces hacemos ese tiempo solo para las terapias, ¿no? Ese tiempo especial. Así que... Exacto. Súper, súper importante lo que decís, Agu, porque siempre trabajamos mucho desde Rincón y el mismo concepto de infancia, o sea, lo importante que es que la familia albergue esa infancia, o sea, que la cuidemos, que cuidemos los chicos, y no hace falta tener un chico autista. O sea, cualquier niño necesita contención, cualquier niño necesita tener una infancia saludable, cualquier niño necesita que su papá o su mamá se haga el tiempo de, como decís vos, se siente 5 minutos y le cuenta un cuento. Y qué difícil que es en los días y en las situaciones en que vivimos. Qué difícil es que un papá pare la máquina, salga del automatismo en el que vive y diga, me dedico 5 minutos a mi hijo, porque realmente corremos carreras interminables y creo que lamentablemente nos damos cuenta tarde de que los chicos ya son grandes, de que ya se fueron y que ya no están. Entonces, qué importante esto que decís, de tomarte estos 5 minutos, seas y papá, como, mamá, de quien sí, y seas. como decíamos, además de a veces, ¿no? Qué extremos somos todos, de que es en esto, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo enfermo, lo sano, lo enfermo. Porque a veces, a mí como decías, no tiene que ver solamente con Lucas, yo tengo 2 hijos, mi otro hijo, ¿no? Que Guido, que no tiene ningún diagnóstico, pero de repente empieza a mostrar una dificultad con alguna situación. Por ejemplo, tiene mal comportamiento en la escuela o deja de estudiar. Entonces, esta idea de decir, bueno, es como, yo estoy con mi vida, veo el problema y sigo, hasta que en un momento digo, bueno, esto es demasiado grave, que entre un psicólogo. O lo mando al psicólogo. A mí me pasó de hace un año llevarlo al psicólogo. Y estaba en la misma situación. La psicóloga que había encontrado era 1 hora de viaje para llegar allá, 1 hora de vuelta, eran 3 horas de nuestra vida, donde a veces, o sea, lo más importante era que yo entrara y pudiera escucharlo con atención durante 5 o 10 minutos lo que tenía para decirme, una atención que yo no le estaba dando en el resto del día. Entonces, a veces, qué interesante sería si pudiéramos concebir como crear estos lugares de cuidado, ¿no? Como Espacios. un punto intermedio, además, por decir, como antes de yo apelar a la necesidad de alguien de afuera o de un profesional o de un terapeuta, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder escuchar más empáticamente o para poder percibir lo que está necesitando mi hijo, mi hija? Y digo, yo sé que esta mirada es media rara, pero no viene solo de mí. Hay otro, Sí, para seguir pasando referentes que me son muy útiles y en los cuales me sí, apoyo. Hay el método de comunicación no violenta, me parece que es realmente muy útil y muy importante. De hecho, bueno, ahora se me fue, es Marshall Rosenberg, el autor. Es un hombre que, bueno, creo que recibió un premio Nobel de la Paz y él instauró, y todo este método que él creó tiene obviamente mucha influencia oriental, instauró este método que ahora, por ejemplo, creo que en las escuelas israelitas es obligatorio en las escuelas, ¿no? Porque él trabajó en muchos campos de refugiados y trabajó mucho en temas de conflictos de guerra, en cómo mejorar la comunicación entre los pueblos de una manera no violenta. Y después aplica esta idea de la comunicación no violenta a un montón de diferentes espacios, ¿no? Institucionales y a la familia.
Y él en un capítulo habla, él es un psicólogo, pero él incluso deconstruye también esta idea, ¿no? Del paciente y del enfermo paciente y del psicólogo que escucha y viene a sanar. Y él trabaja de una manera mucho más como igual, como pares, que necesitan un tiempo de escucha empática, de poder estar más atento a las necesidades del otro, y habla de que cuando las necesidades del otro están atendidas, justamente eso hace que no tenga que surgir estas conductas violentas, ¿no? O sea, entender por qué el otro está respondiendo, qué hay por debajo de eso, qué es lo que está necesitando, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, si mi hijo tal vez lo que se comporta mal, porque, ¿cómo puedo hacer para en vez de detenerme en el mal comportamiento, escuchar un poco qué está pasando para que eso suceda? Trascender, digamos. Exacto. Exacto. El momento de conectar con el otro para sentir lo que siente, dice Mariel desde el chat, es claro, o sea, es tratar de ponerme en los pies del otro. Y qué importante rescatar el valor de la empatía, Agus. Es algo que está totalmente perdido, o sea, hemos perdido la capacidad de poder observar al otro y ponernos en sus zapatos. Muchas veces estamos muy inmersos en lo nuestro, en nuestras cosas, en nuestra vida y en nuestras dificultades, y hacemos oídos sordos y ojos ciegos, y no vemos, no escuchamos, no sentimos que hay otro que puede estar necesitando mucho más que Sí, yo, y que capaz que hasta yo le pueda llegar a brindar claro, y ayuda, lo y paradójico, muchas veces lo privamos de claro, lo eso. paradójico me parece, y a la vez lo liberador de esto, es que cuando, por un lado, vos te estás empoderando de una, y te da una responsabilidad, es decir, bueno, en vez de tener que mandarlo a la psicóloga, primero me tengo que sentar yo y ver si lo estoy escuchando en lo cotidiano, y qué puedo hacer yo, porque si no también es como, por un lado es facilista, porque delegamos, ¿no? Entonces está esta cultura de que, bueno, tenemos Claro. todos estos profesionales que se ocupan de solucionar lo que nosotros no podemos solucionar, y, pero a la vez cuando vemos que eso tampoco funciona, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Y tal vez es el punto en el cual yo llegué, cuando vos pensás que, no, bueno, la solución la va a tener el profesional, y sentís después que tampoco está en el profesional, entonces hay como mucha desesperación. Y volver en este pensamiento hacia atrás y entender todo lo que sí podés hacer en esta ecuación entre dos seres humanos, es muy liberador porque te dejas de sentir impotente. Y eso para mí es clave, porque yo pasé por ese momento, un momento de profunda desesperación, ¿no? Entonces creo que si hay algo que me llevó a todo este proceso, no es ni la valentía, ni que soy muy moderna, ni muy evolucionada, sino que estaba desesperada, o sea, desesperada realmente en decir, ¿cómo puedo lograr que pase otra cosa de lo que yo sentía que venía pasando, que era como una brecha y una distancia cada vez más profunda entre mi hijo y yo. Y eso parece que, bueno, nada, es un camino, como decís, de empatía y de comunicación que nos compete a todos, ¿no? Con nuestras relaciones humanas, difíciles siempre. Ahí nos dicen las chicas si podemos pasar la bibliografía después. Sí, quédense tranquila que desde Espacio de Rincón vamos a pasar la bibliografía y vamos a pasar el link del Facebook, del grupo también, para que se queden tranquilas las chicas que están escuchando, que les vamos a dar todo lo que Agus nos está contando hoy, se los vamos a pasar por escrito para que quede, para que los que pudieron estar hoy y los que no pudieron estar hoy también puedan tener acceso a todo ese material. Ahora, Agus, saliendo un poquito de tema, yo lo que he visto es que, por ejemplo, han viajado mucho con Luca, y también te referiste hoy al tema de las idas al doctor, estas transiciones de salir de la casa al espacio exterior, ¿cómo los preparamos? ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo los acompañamos? Porque realmente, o sea, algo que parece para nosotros tan simple de salir de nuestras casas, transitar una calle y llegar a otro lugar, para nosotros no requiere ningún tipo de esfuerzo, ni es traumático tampoco, pero estos chicos realmente transitan por estos momentos de una manera muy difícil, que uno tiene que acompañar, tiene que estar ahí siendo el sustento para acompañarlos, porque simplemente muchas veces uno, como decís vos, no puede solucionar el problema, pero puede acompañar, puede estar y vincular con ellos
desde lo que tiene para darle. Que muchas veces uno cree que no es suficiente, pero muchas veces así es. Y realmente por ahí uno dice, capaz, como decías vos hoy, bueno, me quedo yo de conocerlo, y por ahí a vos eso te parece poco, decís, no, lista o con los médicos, pero qué importante que es esto también, ¿no? De poder brindar hasta lo que no tenemos, pero que todo se sintetiza en lo que hablábamos hoy, no es de amor, o sea, es decir, me olvido un poquito de mí y empiezo a pensar en el otro, y lo acompaño, y estoy, y veo. Nos dicen las chicas también acá, muchas familias sienten esa desesperación, y cuando se dilatan los tiempos de turnos en el sistema, importantes testimonios como el tuyo, Agus, que alivianan y ayudan a transitar esto también, ¿no? Sí, sí, bueno, estaba leyendo justo. Sí, contesto primero a eso y después a lo que decías del traslado. Sí, también insisto Dale. en eso, ¿no? Que a veces entre la situación tal vez ideal de lo que podríamos querer como tratamiento, como cantidad de profesionales implicados, comprometidos en el caso de nuestro hijo, y la realidad, hay una gran distancia. Entonces, una vez más, ahí es donde digo, yo no niego la importancia de cada uno de los profesionales y de todas las terapias. Primero que nada, me parece que es importantísimo, continúo en entender qué pasa con esa persona, ese niño en particular. Entonces ahí es donde no, ningún caso es igual al otro, ¿no? Entonces ahí es donde también uno se tiene que conectar para entender si está sirviendo con su propio hijo, si es lo que su hijo necesita, ¿no? Y cómo ayudarlo en ese tránsito. Y después la realidad de que a veces querés todo un abanico de profesionales que no podés coordinar, que no tenés los turnos, que uno se tiene que ir, que el otro todavía no viene, que no te dan, no te dan las recetas, no te habilitan la obra social, los tratamientos, bueno, tantas cuestiones que suceden. Entonces, por eso, con más razón, es muy valioso y muy importante tener un apoyo, ya sea a través de videos, de cursos, de asesoramiento, de charlas, que nos den estrategias y formas de ayudar en lo cotidiano, ¿no? Y también en lo personal, a cómo estar uno más tranquilo, o sea, sobre todo, ¿no? Cómo cuidarse, cómo tolerar esta paciencia que uno tiene que tener mucha. Y Sí. en cuanto a Y lo lo que decías importante de también, que Augusto, el tema este de trabajar con los grupos de personas que tienen un mismo interés, que tienen una misma búsqueda, porque entre todos van colaborando a este círculo y se van retroalimentando. O sea, esto que hoy nos compartís, la bibliografía, el material, es súper importante, porque esto va a ayudar a otras familias a que lean un libro, a que empiecen a indagar, a que empiecen a buscar alternativas. Como decís vos, o sea, cada caso es un mundo, y bueno, que en esa búsqueda puedan encontrar, digamos, ayuda de distinto tipo, que pueda orientar este abordaje a este niño que tienen. sí, sí. Es súper importante esto que Sí, me mencionas. parece que además la inspiración de ver de que hay alternativas y que hay opciones, de que de repente, bueno, hay una terapia o una propuesta que es la tradicional, que puede funcionar para algunos niños, pero que si no funciona para el tuyo, o porque tu realidad es distinta, o porque percibís que tenés que pensar algo diferente, bueno, que puedas confiar en ese instinto, que puedas confiar en esa creatividad, para pensar otras cosas como muy concretas. Por ejemplo, vos recién me decías del tema de los traslados. Con esta terapia, con este tratamiento tradicional, yo lo llevaba a Lucas y las sesiones duran 45 minutos. Y a veces con profesionales que tienen una buena trayectoria y un buen currículum, trabajan muchas horas por día, obviamente, ¿no? Y tienen un paciente detrás del otro, y las agendas son muy estrictas. Entonces, a veces, Sí, realmente yo lo que observaba era que la dificultad para llegar a un horario muy preciso, a un cierto lugar, ¿no?
sin esperar, porque no toleraba esperar, y sin llegar tarde, porque el profesional no podía demorar la sesión, más el tiempo que el profesional necesitaba para poder establecer un vínculo con ese nene y entrar un poco en su mundo, cuando si sucedía, a los 5 minutos se terminaba la sesión. ¿No? Entonces yo decía, esta duración a mí, por lo menos con este caso, no me está funcionando. Entonces empecé a veces a pensar actividades menos formales, no con profesionales, algunas sí, pero de otra duración. Por ejemplo, yo dije, bueno, no tenemos que hacer cosas en casa que tengan una duración de 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque da tiempo a que la primera hora, media hora, tal vez no pase nada, esté llegando, todavía no tenga ganas, no estemos todos ansiosos de que el vínculo se tenga que dar inmediatamente. Entonces, de repente, y después había tal vez un momento de pausa, que la actividad dejaba de funcionar. Entonces, tal vez en un lapso de 2 horas se podía tener una interacción y trabajar algún aspecto durante media hora o durante 40 minutos. Pero relajadamente, porque si no yo como mamá también iba con esa intensidad de decir, tengo que aprovechar el musicoterapeuta desde el momento que empieza la sesión hasta que termina. Y Lucas no quería, ¿no? Y esa ansiedad también jugaba en contra de él, mía, en nuestra relación. Entonces, bueno, todos estos elementos son elementos que yo creo que poco a poco los profesionales también tienen que incorporar en su evaluación de los tratamientos, para entender la totalidad de lo que está pasando y qué es lo que es beneficioso para esa persona. Eso. Entonces, desde ese lugar, yo creo que hay que seguir pensando que a veces hay actividades, todo depende del niño o la niña, por supuesto, ¿no? Pero hay actividades menos, que están guiadas por personas tal vez que no son profesionales de la salud, pero que son muy empáticos, como vos decías, o que tienen un carácter y una paciencia que hace que la actividad sea posible, ¿no? Entonces, digo, de repente una clase de dibujo, exacto, por ejemplo, ¿no? Yo, en mi caso, con Lucas, de repente no sigue las consignas y le cuesta, y abandona. Entonces, pero si yo a una maestra voy y le digo, mira, este nene, la verdad es que yo quiero que tenga un espacio de socialización. No me importa que aprenda a dibujar, no me importa que haga lo que vos le proponés al resto, sí me importa que tenga ganas de venir y que esté en contacto con otros chicos y que escuche lo que vos decís por más que no lo haga. Y que si tiene ganas de irse media hora antes, me lo llevo media hora antes, ¿no? Entonces, de repente, 4 o 5 cosas que vos le planteás hacen que esa actividad, que teóricamente es para neurotípicos, o a la que uno dice, ay, no, no puede acceder porque no hace todo igual al resto. De repente sí, a partir de esas 4 o 5 adaptaciones, se llaman adaptaciones, que uno como papá, como mamá, va y le cuenta a la persona, eso es como me parece más una verdadera inclusión, ¿no? Cotidiana en la práctica, de decir, no seamos tan rígidos. Y qué liberador que es también para el chico, para el docente, para la mamá, o sea, estar acompañando ese proceso sin tener que tener la carga o la mochila encima, decir, tiene que cumplir tan contenido, tiene que hacer esto, la línea así, la línea, no, o sea, que disfrute por el mero, o sea, que pueda tener el goce de la actividad, o sea, que pueda disfrutar hacer eso, que pueda encontrarse en eso que está haciendo, y lo poco mucho que haga, ya sea para nosotros una victoria, claro, porque realmente él conecta, y nosotros lo que queremos es que conecte. Entonces, por ahí, qué liberador que es esto que decís de no estar, viste, tan encasillado en que tiene que cumplir tal cosa, tiene que, como que el checklist, viste, a ver si hizo, no hizo, hizo, no hizo, hizo, no hizo. Por ahí, ir a los tiempos que van ellos, que es muy difícil para poder... Mira, vos pensás qué paradójico. Alcanzar. Qué ridículo. Ahora, ¿no? Estaba recién pensando mientras decías, qué paradójico, ¿no? Que una terapia en general dura 45 minutos, ¿no? Que es para mí muy poco tiempo para poder conectar con una persona que le cuesta seguir una consigna. Y una actividad grupal dirigida para niños, como lo llame, dura 1 hora y media, el doble de tiempo. Ahora, si yo imagino llevarlo a mi hijo con desafíos sociales, emocionales,
a una actividad normal, pretendo que esté 1 hora y media, que es el doble que... Ahora, que me parece largo para cualquier chico, 1 hora y media de una actividad dirigida. Yo creo que en general están puestas así porque, bueno, porque a nosotros como adultos nos sirve más, nos es más práctico, porque si no, dura 2 minutos y ya vuelven. Por una cuestión, a veces los tiempos me parece que responden a necesidades económicas, ¿no? De las actividades, no responden a la necesidad del niño. Entonces, yo como mamá en un momento me empecé a dar cuenta, dije, pero ¿cómo voy a pretender que haga toda la actividad igual? ¿Qué tal si yo vengo y libero, como decías, un par de cosas y además lo retiro a los 45 minutos? ¿Por qué voy a esperar a que se frustre, a que se enoje, a que esté cansado? Podría ser la mitad de la actividad y pensar que estaríamos haciendo lo que haría una terapia de tiempo. Entonces, bueno, esta capacidad tal vez de poner en tela de juicio algunas cuestiones que damos como que son así, son normales, y nos las presentan de esta manera, me parece que eso es empoderador. O que funciona o estandarizamos, ¿viste? Esto es lo que funciona, todos tienen que hacer igualito, y no son todos igualitos. Totalmente. Entonces, por ahí van a aceptar de que no son todos iguales. Bueno, eso es profundamente lo que tenemos que hablar, digamos. En la profundidad es esta idea de que se debería hablar de esta forma en todos los ámbitos. Bueno, en un último libro que voy a citar, igual todo está en el grupo y todo lo pasamos después, ¿no? Pero que estoy leyendo actualmente y que sigo, obviamente, cada día tratando de incorporar cosas. Hay uno que leí muy recientemente, que lo estoy citando un montón, que se llama El poder de la neurodiversidad, de un escritor que se llama, un norteamericano también. Yo leo en general muchos norteamericanos. Pero están trabajando mucho de una manera que me parece interesante. Y Armstrong se llama este. Y hay una frase, bueno, él habla, es muy interesante porque él habla de 6 o 7 elementos que determinan lo relativo de de discapacidad, porque no tiene la capacidad de adaptarse a la individualidad. Entonces es muy importante que podamos tener una visión realmente más amplia de que cada individuo es distinto y que la neurodiversidad es lo que cada vez se tiene que entender más como sociedad. Y entonces, incluso cuando ahora se empieza a hablar, ¿no?, de neurotípicos y neurodivergentes. Pero él se plantea como, ¿qué sería un neurotípico? O sea, un neurotípico son los que hay más, la mayoría, pero no hay un estándar de qué sería un cerebro normal. Exacto. O sea, no hay un cerebro normal, son todos cerebros distintos con capacidades diferentes, pero cuando se le pide la capacidad que no tiene, entonces se juzga eso de discapacidad. Y en general la escuela particularmente, realmente ya sabemos que está muy obsoleta y es muy limitada frente a lo que celebra. Entonces hay muchos niños que se están quedando afuera y es muy traumático para ellos y para las familias, porque sentimos que después de que cuando quedas fuera de eso, estás fuera de todo. Y también creo que es importante comunicar que no, que existe una vida, existe un mundo más allá del sistema escolar tradicional. Exacto, exacto. Y más ahora que tuvimos este periodo de pandemia en que en este año se transitó tanto la virtualidad, que tuvimos que aprender a comulgar con la tecnología, y realmente, o sea, no solo se vio esta, digamos, distancia que hay entre la escuela y las familias, en cuanto a lo que es la falta de conectividad y demás, sino que uno también pudo llegar a ver y chocarse con la realidad de esto que hablabas también vos, de la disociación escuela-familia. Estamos lejos. Realmente tenemos que salir de romper, desconstruir, como decías bien hoy la palabra, para poder transformar. O sea, es desarmar todo y volver a armar, barajar de nuevo y decir,
interpelar la educación, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo? Realmente es uno de los desafíos que tenemos para este siglo y los próximos que vendrán, el poder reconectarnos, el poder revincular la familia a la escuela, porque están muy disociados, y realmente trabajar con los chicos y en pos de los chicos, que es lo que muchas veces se olvida. En definitiva, uno está ahí para ellos y por ellos. Sí, sí, y en ese caminar, como decían antes ahí en el chat, es verdad que esto de conectarse, de estar en grupos, de saber de experiencias de otros, alivia, aligera, porque cada uno de los que está viviendo este proceso también se siente muy juzgado. La semana pasada vino una pareja a buscar un libro a casa y querían hablar conmigo, y tienen un nene de 11 años, que un proceso bastante parecido por lo que me decían a Lucas, en el sentido de que tiene un diagnóstico del trastorno del espectro autista, y es muy explosivo, tiene conductas agresivas, y ya está a un límite de quedarse fuera del sistema escolar y fuera de la escuela. Y ellos están muy angustiados y no saben a dónde van a mandarlo. Y son niños que, digo, la educación especial también es muy compleja y tiene mucho para rever. Y la mirada tampoco es justamente, a veces a mí también me costó mucho entender esta idea. No es que yo no lo quiero mandar a una escuela de educación especial porque tengo miedo de que mi hijo se sienta discapacitado, es que no creo en ese concepto, es que creo que eso está mal planteado. Exacto. Entonces no quiero ser parte de eso, porque si no, de hecho yo personalmente en mi historia les cuento que después de que Lucas dejó de ir a la escuela pública, pasamos a la educación especial, y estuvo yendo a una escuela durante casi 3 años que nos daban un horario iba 3 veces por semana de 8:20 de la mañana a 9:45. O sea que una vez más, como el resto de las terapias, el resto del día tenés que saber qué hacer. Esa era la propuesta educativa de la educación especial, pero en un momento, y fue ahora, hace unos meses, después de haber publicado el libro y de seguir hablando sobre estas cosas y reflexionando, que dije, esto es incoherente de mi parte, porque yo ya no creo en esta mirada. Entonces, de alguna manera, a pesar de todo esto, ¿no? De todo el proceso que hice, de que escribí el libro, de que publiqué, todavía, ahora soy consciente del miedo que tenía de abandonar completamente el sistema educativo y sentir esta cosa de casi como un paria, ¿no? Y da mucha culpa, porque además, malentendido, parece que uno no estuviera educando a su hijo, y es mucho más complejo que eso. Entonces, me parece que es muy importante estar en diálogo con otras familias para poder acompañar, porque yo he escuchado ahora últimamente también, cuando salió esa nota de Clarín, que mucha gente me contactó con situaciones muy parecidas, sintiéndose muy juzgados en las escuelas. Yo he visto, a veces por ignorancia, las comunidades incluso de padres hablan de que estos chicos agresivos no pueden estar, entonces los terminan excluyendo, sacando, y eso, digo, hay muchas familias que viven situaciones muy, muy traumáticas y que después no saben cómo seguir. Y tal vez hay que ir diseñando esto, ¿no? Su propio recorrido a medida, pero está bueno de saber de otras experiencias, porque a veces eso te inspira o te motiva, ¿no? Exacto, exacto. Sí, te lleva a continuar la búsqueda, y como decís vos también, Agus, te da perspectiva, que muchas veces es lo que nos falta. Estamos muy ensimismados acá y no podemos ver el problema desde otro lugar. Entonces el hecho de poder compartir con otros, por ahí te da eso de que tenés distintas miradas desde diferentes lugares, con distintos espectros, y por ahí eso colabora a que uno continúe con la búsqueda desde otra manera, digamos, o con otras ganas también. Sí. Bueno, ahí estoy leyendo, trato de leer porque Eso, me encanta que están súper participando. Sí. Y me parece, bueno, obviamente que hay un montón de gente que trabaja de una manera hermosa, y también eso hay que comunicar, digo, en escuelas y maestras, porque las experiencias educativas que sí están funcionando, o que sí trabajan y que comunican y que incluyen, también es muy importante visibilizarlas y saber quiénes son, porque incluso digo,
¿no? Exacto. Incluso los padres que están en escuelas que no respetan ciertas situaciones pueden traer estas ideas, estas experiencias, estos ejemplos para que vean que en otros lugares es distinto, ¿no? Yo ayer Exacto. tuve una charla con fonoaudiólogas del CEMI y ellas contaron varios casos de familias que están atendiendo, que ahora, por ejemplo, con la pandemia todavía es más complejo, que los acompañantes terapéuticos tienen habilitado solo un turno y que los nenes tienen turnos alternados en las escuelas. Y que cuando el acompañante no puede ir, Claro. no les abren la puerta, no los dejan entrar. Y otra profesional decía, pero eso está en contra de la ley, o sea, no puedes negarle al chico, digo, pero imagínate cómo te sentís, con todo lo que está, como familia, como mamá, de llegar a la escuela y te digan, no entre, cómo se siente el nene, y, o sea, bueno, nada, digo, hay realmente muchas experiencias que son traumáticas y que la perspectiva que vos decías te ayudan a sobrellevarlas, aunque sea, ¿no? Porque a veces no podemos cambiar todo, o sea, sería hermoso, pero a veces no podemos Sí. cambiar todo, porque hay muchas cosas que cambiar, no podemos cambiar el sistema educativo, la escuela, el sistema de salud, pero por lo menos el saber lo relativo, lo obsoleto, la falta de empatía, de todas estas cuestiones, nos hace sentir más tranquilos con nosotros mismos. O sea, porque entendemos que, bueno, lamentablemente es así, pero no está bien, ¿no? Por lo menos no compartimos con ellos que esto tiene que ser de esta manera. Exacto. Agus, contame, última pregunta que te voy a hacer, porque esta charla realmente está súper interesante, la gente está súper contenta con todo lo que estás diciendo, realmente se están nutriendo muchísimo, pero a mí me interesa saber, ¿viste esos momentos cuando estás abatida que decís, uy, qué cansada que estoy, basta ya, no puedo más"? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿Qué es lo que te da ese empuje? ¿Qué es lo que te dice, no, me caigo y me levanto, voy de vuelta, le meto pata? Contanos de qué estrategias, qué herramientas le pongas a mamá que realmente termina su día y termina cansada, termina exhausta, y se tiene que levantar al día siguiente y decir, vamos por más. ¿Qué le podemos decir a esa mamá? Porque yo calculo que habrás pasado muchas veces por días de bajón, de decir de frustración y decir cómo tolero la frustración, porque no es solo Luca el que tiene que aprender No. a tolerar su frustración, sino que una como mamá también tiene que aprender a que hay errores en el camino, que uno tiene que aprender a que los errores implican aprendizaje, no se tiene que pegar latigazos en la espalda, decir me equivoqué o lo hice mal. Uno está aprendiendo y lo hace con amor. Entonces, también darse ese plazo de indulgencia como mamá de decir, estoy aprendiendo, estoy transitando esto, no tengo que saber todo. La mochila es pesada. Bueno, ¿de dónde saco la fuerza? ¿Qué es lo que te sirve a vos para decir, bueno, cuando estás en esos momentos de, yo diría, ¿no es cierto? Como un pequeño regalo en algo que me amparo siempre cuando estoy en esos momentos difíciles, es la familia, ¿sí? Pero me gustaría saber desde tu testimonio, o sea, ¿a dónde va Agustina cuando está en esos momentos difíciles? ¿O qué hace Agustina cuando realmente tiene un día difícil? Mira, en mi caso, sí, definitivamente la familia, que algunos de ellos creo que están incluso en esta charla, son de fierro y realmente me han apoyado siempre y están muy, muy presentes en mi vida y tengo una infinita suerte en tenerlos. Es algo, bueno, en realidad no iba a decir la familia, porque iba algo más interior, pero después voy a llegar a la familia también, porque una de las herramientas que no te llegué a decir más temprano, cuando me preguntaste concretas que había descubierto, me habían ayudado, definitivamente para mí el mindfulness y el yoga son dos elementos de trabajo que me fueron muy, muy importantes en poder ampliar mi capacidad cotidiana de tolerancia, de paciencia, de compasión. Entonces, sí, digo, para mí esta idea, bueno,
de meditar, que es llevar la atención a la respiración, de poder relajar el cuerpo, de reconectarse con el cuerpo. En la época hemos mejorado mucho, pero en la época más intensa yo empecé a hacer el profesorado de yoga, que también me ayudaba mucho. La espiritualidad yo creo que es algo que apoya a cada uno con la propia, creo que, y entender profundamente, para mí personalmente, la espiritualidad, digo, que no tiene que ver con la religión, entender esto, ¿no? Yo no era una persona practicante de ninguna religión, y me reconecté a través de todo este proceso con la espiritualidad, que no tiene que estar identificada con ninguna religión. A mí hay muchos textos budistas que sí me sirvieron, porque me parece una filosofía, no es una religión, el budismo muy pacifista, y me ayudó mucho a tolerar y a ser compasivo, ¿no? A tener una respuesta no violenta frente a conductas agresivas. Eso me ayudó mucho. Y entonces, para terminar, decía, si tengo que pensar en algo, realmente cuando estoy muy mal, digo, que esto lo traen muchas de todas estas disciplinas que hablábamos, es enfocarme en lo que sí está bien en mi vida, en dar un momento de tiempo a enumerar casi mentalmente lo que sí tengo en mi vida, lo que sí está, ¿no? El agradecer. Y parece que no, es increíble cómo te reenfoca, ¿no? Porque digo, todos tenemos algo para agradecer, que está funcionando. A veces es, por eso digo, tener una familia muy contenedora, a pesar de que tuviste un día agotador e infernal, vos sabés que ellos están ahí, decís, mirá qué terrible sería si no estuvieran. O a veces decís, bueno, la verdad que por suerte tengo esta casa que puedo estar con él y estoy cómoda. O tantas cosas a las cuales uno puede, digamos, conectarse, y como decías, yo he tenido días agotadores, pero a la vez también la conciencia de saber que en realidad hay realidades mucho más complejas que la mía, o sea, no pienso que vivo una realidad difícil o compleja, tengo muchos beneficios en mi vida, de todo punto de vista, emocionales, acompañamiento, recursos, tiempo para poder acompañarlo. Entonces yo sé que hay mujeres que están en situaciones mucho más complejas. Y bueno, por eso, agradecer lo que sí está, me parece que nos da fuerza a todos. Bueno, Agus, para no hacerlo muy extenso, yo hoy, en el día de la fecha, rescato, además de este reencuentro tan lindo de poder verte, de poder escucharte y de poder compartir con vos tantas cosas, porque para los que no saben, nosotras fuimos compañeritas de escuela ¡Ay, qué suerte que lo primaria, decís! y hacía muchísimos años que no nos veíamos, volvimos a reencontrar en esta entrevista, y realmente, como te dije hoy, estoy muy Qué orgullosa de linda. vos, muy orgullosa de todo esto que pudiste compartir con nosotros, y rescato 3 palabritas de nuestra charla que me parecen fundamentales, y mucho tiene que ver también con lo que Rincón de la Infancia busca, que es el vínculo familia-hijos, el vínculo familia-escuela, el vínculo de la familia, el reflotar esto del vínculo los unos y los otros dentro de nuestro ámbito familiar, la empatía, esto de ponernos en el lugar del otro y tratar de entender muchas cosas desde su mirada y no concentrarme tanto en la mía, y la gratitud, esto de poder dar gracias, que es realmente algo que uno por ahí muchas veces se olvida, porque da por sentado de que tiene vida, da por sentado de que se va a despertar mañana, da por sentado de que los chicos van a estar sanos, da por sentado que no le va a faltar la comida, da por sentado que la casa tiene techo, le alberga y es calentita, y realmente podría ser así como no. Entonces, si bien hay cosas que uno busca y trata de procurar que no falten y que estén, muchas veces también hay que ser conscientes de que hay arriba un todopoderoso, que hace que el universo se mueva. Entonces, por ahí, darle gracias no está de más, y acordarse de que somos bendecidos en muchas cosas, también nos hace bien a nosotros y hace bien a nuestro entorno, el poder reconocer
las gracias que tenemos alrededor nuestro. O sea, me quedo además de todo lo que nos dijiste y nos contaste, rescato Perfecto. estas 3 palabritas Hermoso, realmente, el vínculo, hermoso la resumen. empatía y la gratitud. Absolutamente. Déjanos un último mensajito de despedida, Agus, y no te robamos más tiempo para que sigas en tu día de hoy. No, te agradezco mucho la charla, también para mí es muy emocionante. Pensaba recién cuando contabas que nosotras éramos compañeras en la escuela primaria, pensé un momento, ¿no? Esta idea me pensé a vos y a mí como nenas de 9 años, que cuando me recuerdo, y pensaba, ¿no? En la intensidad en la que uno vive esa edad, ¿no? Quiero decir, a veces pensamos en los niños como, ay, son nenes, ¿no? Como, bueno, como lo que pasa a ellos son cosas de chicos, ¿no? Como que hay algo de subestimar su experiencia. Y me acordaba de esto, ¿no? De nosotras dos diciendo, bueno, éramos las mismas que somos ahora, digo, y vivíamos esa experiencia cotidiana de la misma forma que hoy vivimos nuestra experiencia cotidiana, con ese grado de intensidad y de pasión y de drama, ¿no? Entonces, parece que está bueno poder ver realmente a los niños con toda la amplitud y de la manera que vemos a un par, ¿no? Que ellos son tan importantes como nosotros, como seres humanos. Exacto. Qué lindo escucharte y qué lindo esto que rescatas, Agu, del tema de que hemos compartido nuestra infancia y le estamos haciendo honor en esta entrevista de hoy a Rincón de la Infancia, porque fue eso lo que nos reencontró y todo eso que vivimos juntas, lo que nos hace poder compartir con los demás, desde nuestro lugar, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Así que te agradezco un montón, te mando 1.000.000 de besos y espero en algún momento poder viajar a Buenos Aires y conocer a tu hermosa familia. Pues yo voy para allá. Y que nos conozcamos nuestras familias. O que vengas para acá, para Bellavista en algún momento. Por favor, me encantaría. Que siempre te vamos a estar esperando. Dale. Bueno, mi reina, te mando un besote gigante. Un abrazo. Y que tengas muchas bendiciones siempre. Un abrazo gigante. Gracias A todos por estar acompañados. En el Instagram de Rincón, este videíto, más todo el material que Agus nos contó que nos ha facilitado los nombres de los autores y los libros, y el grupo de Facebook para contactar. Así que te mandamos muchos besotes y te damos muchísimas gracias. Beso.